Hola a todos y bienvenidos a esta nueva masterclass. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alejandro Ochoa, Talent and Development Manager. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, preséntate un poquito. Fernando, muchísimas gracias por la invitación, así es. Soy Alejo Ochoa, vengo ya 10 años trabajando en el mundo de reclutamiento, en el mundo de talento humano, 6 años específicamente enfocado en empresas de tecnología, trabajando como reclutador, como talent manager. Y bueno, el espacio de hoy, chicos, finalmente es compartirles mi experiencia de cómo presentarnos un proceso de selección. Cuando no tengo experiencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo evitar para que el proceso sea mucho más exitoso, mucho más tranquilo? Soy consciente que cuando estamos en un proceso de selección, cuando estamos en una entrevista, hay un montón de emociones, de sensaciones, de miedos, de expectativas. Eh, y simplemente en este espacio los queremos acompañar para que este proceso sea muchísimo, muchísimo más exitoso y para entender también todo el ciclo que hay detrás de este proceso. Y creo que va a ser fundamental, porque siempre está la misma duda, ¿no? ¿Cómo puedo seducir o llegar a una empresa cuando acabo de salir de la universidad o quizá que no tenga mucha experiencia? ¿Qué aporte? ¿Qué puedo yo contribuir? ¿Cómo gano seguridad? Y creo que nos tienes una presentación hoy fantástica preparada que nos vas a compartir y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que nos cuentas. Así es, Fernando. Hay una de las cosas muy importantes cuando estamos en un proceso de selección que nunca se nos viene a la mente, nunca lo tenemos como presente, y es que un proceso de selección nos confronta con un montón de cosas personales que ignoramos solo hasta que estamos en ese momento del proceso de selección, dentro de una entrevista. Y es que nunca pensamos que cuando voy a presentar una entrevista de trabajo, y no es porque reclutar sea psicólogo, porque reclutar no sea psicólogo, que tenga una profesión diferente, pero un proceso de selección en general nos va a enfrentar a conocernos a nosotros mismos. Mucha gente que hace cuando tiene una entrevista se prepara días antes, entra a Google y escribe, bueno, ¿qué responder cuando me pregunten cuáles son mis 5 habilidades, cuáles son mis 5 debilidades o cómo hacer una prueba psicotécnica? Y resulta que esto nos juega en contra porque empezamos a encontrar candidatos muy similares. Yo te digo algo que sucede mucho en una entrevista. De 100 candidatos dicen exactamente lo mismo. Cuando le preguntamos, no sé, Fernando, cuéntame un poco de ti. Y todos comienzan igual. Alejo, yo soy súper comprometido, responsable, puntual, perfeccionista y me encanta trabajar en equipo. Todos son exactamente iguales. Totalmente. Y es muy curioso porque, obvio, queremos vender una muy buena imagen dentro de un proceso de selección. Yo siempre digo que un proceso de selección es como una cita ciegas en Tinder. Haz de cuenta que uno quiere mostrar su mejor imagen, quiere hablar muy bien de sí, pero finalmente lo que estamos logrando es que nos mostremos exactamente igual que todos los candidatos y no estamos siendo auténticos, que es lo que finalmente va a generar recordación en un proceso de selección. Totalmente. Además, has mencionado algo muy importante. En esto hacemos mucho hincapié en la Escuela de Empleabilidad y a lo largo de este curso, sobre todo conocernos bien para no solo marcar la diferencia, es que tenemos la oportunidad que debemos tomar para desde hoy conocer bien quién somos, qué nos diferencia, qué nos destaca y el por qué. Porque esto no solo nos va a ayudar a pasar la entrevista, sino a conocernos a nosotros mismos, a ganar esa seguridad, a poder potenciar esas habilidades que tenemos detectadas, a poder mejorar esas debilidades que también hemos detectado. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Como bien dices, en esta frase que me encanta, nuestra autenticidad, ¿qué nos diferencia? No decir lo mismo que el resto, que cuando digamos somos creativos, expliquemos el por qué, de dónde viene esa creatividad, qué valor ofreces, cómo la has desarrollado, en dónde la has puesto en marcha, cómo te funciona, con qué ayudas, qué soluciones aporta esa creatividad. Me ha encantado, Alejandro. Es un punto que creo que de partida es fundamental, fundamental. Sabes también que eso que tú mencionas tiene mucho valor con lo que nos encontramos en las entrevistas, sobre todo cuando tenemos al frente chicos sin experiencia que ya han pasado obviamente por todo un proceso de formación, por la universidad o formación técnica, pero llegan a un proceso de selección con muchos miedos, muchas dudas y sienten desde su parte que no tienen nada que entregarle a la compañía, que están en desventaja.
Y no, de hecho ya estuviste 5 años dentro de una universidad, algunos tuvieron la oportunidad de hacer práctica, sí tienes mucho que mostrar. Que no tengas experiencia no quiere decir que seas menos valioso para una compañía, tienes muchísimo que mostrar. ¿Qué nos pone en desventaja? No poder organizar todas esas ideas, reconocer nuestras habilidades, también nuestros límites. Ahorita vamos a hablar un poco de los límites. Pero eso finalmente es lo que nos va a ayudar a encontrar un lugar dentro de una compañía, conocernos a nosotros mismos. Totalmente, sí. Y hablando de los límites, también eso están esos límites y barreras psicológicas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos por el hecho de no creer. Pero nosotros hemos desarrollado muchas cosas. Es decir, el hecho de conocer la parte técnica de una tarea, lo vamos a desarrollar y aprender siempre y cuando tengamos, primero, la predisposición, segundo, unas habilidades blandas que se adecúen y nos permitan desarrollarla bien, y tercero, y para mí fundamental, es la actitud. Y todos los que estáis saliendo de la universidad, acabando la formación, con esas ganas de conseguir el primer trabajo, yo creo que la actitud es algo que siempre está ahí. Entonces, lo primero que has dicho, hay que creérselo, que lo valemos. Un apunte importante, Alejandro. Justo has mencionado, creo que el pilar de este espacio y es la actitud. Chicos, hoy en día muchas compañías prefieren contratar talento por actitud y los conocimientos se forman. Es mucho más fácil yo desarrollar conocimientos, no sé, Alejandro se formó en contabilidad, pero no tiene experiencia. Tal vez tengo algunos vacíos, listo, empiezo a hacer cursos y ese conocimiento está ahí tangible en internet, en un libro, en un video, pero no es muy fácil yo, Alejo, sentarme frente a un computador a aprender cómo trabajar en equipo, o cómo ser empático, cómo ser buena persona, por decirlo de esa manera. Hay ciertas habilidades que no se pueden desarrollar tan fácilmente y que en este caso están muy relacionadas con nuestra personalidad, versus otras de conocimiento que están ahí, están afuera y simplemente puede hacer un curso y las interiorizar mucho más fácil y de hecho se pueden medir con un examen, con una evaluación técnica. ¿Cuáles son esas habilidades complejas? Las que están relacionadas con nuestra personalidad. Empatía, trabajo en equipo, colaboración, creatividad, que tú mencionabas ahora, iniciativa, crear, poder construir ideas, poder estar abierto al feedback. Son habilidades que hoy las compañías valoran montones porque hoy en día, no solo por pandemia, venimos después de, antes, mucho antes de la pandemia, en un mundo muy competitivo que avanza a la velocidad de la luz y tanto las compañías en sus cabezas, dentro de los equipos de management, como el resto de los equipos, necesitamos esa flexibilidad para adaptarnos a los cambios. Lo que hoy sirva, tal vez mañana no. Y si hay alguien en el equipo en desventaja, eso va a impactar en el equipo. Por eso y las habilidades blandas o habilidades humanas son tan importantes, incluso mucho más que las habilidades técnicas. Y como bien mencionas, eso es nuestra identidad, nuestra esencia, algo que realmente nos diferencia del resto. Ese es el aporte de valor fundamental que tenemos. Y eso no nos lo da la universidad, eso nos lo ha dado el desarrollo de toda nuestra vida y todo lo que hemos ido aprendiendo por el camino. O sea que fijaos si tenemos para aportar. Ahí ya estamos rompiendo la primera barrera de, bueno, es que yo no puedo aportar nada para la empresa, ¿no? Tienes mucho para aportar. Muy, muy importante ser conscientes de esto. Ahora, algo interesante también, Fernando, con este tema, cuando presentamos entrevistas y seamos muy honestos, es muy seguro que en la primera entrevista no nos van a decir, listo, Alejo, quedas contratado. Muy seguramente voy a tener que presentar una entrevista, luego otra, otra. Y lo que van a encontrar, chicos, luego de presentar la primera, la segunda, la tercera entrevista, es que ustedes también empiezan a reconocer qué es lo que pueden decir de ustedes mismos en una entrevista. Empiezan a tener mucha más experiencia en este campo del proceso de selección. Conocen la dinámica, conocen cómo se agendan los espacios, más o menos cuáles son las preguntas. Hay unas preguntas que generalmente nunca faltan en una entrevista, mientras hay otras que dependen más que todo del estilo. Pero también estar en procesos de selecciones, ir ganando experiencia en cómo se hacen las entrevistas. Aquí, por ejemplo, les dejo como 4 tips, chicos, que son, desde mi perspectiva, muy importantes. Aprendan siempre. Es muy diferente cuando yo estoy en una entrevista de trabajo y no sé, le pregunto a un candidato, oye, ¿sabes Excel? Y me dicen, no, no sé.
a cuando un candidato me dice, no, no sé, sé que para este puesto es importante y me encantaría poder aprender de ustedes en 3 meses para tener ese conocimiento en un muy buen nivel. Eso es muy diferente. Aprender es lo que nos pone también, chicos, en una ventaja competitiva gigante hoy en el mercado. El conocimiento hoy se puede decir que está prácticamente gratuito, hasta a un clic de distancia. Yo aprendí inglés gracias a YouTube y seguro que ustedes pueden aprender un montón de habilidades solo viendo videos en YouTube, solo leyendo artículos en Internet. Hay un montón de plataformas para aprender. Pero aprender es lo que siempre nos pone en ventaja frente a otros candidatos. Diferenciarnos, lo decía ahorita Fernando, no es lo mismo decir, bueno, yo soy creativo, sino también yo, Alejo, me considero creativo. Durante mis 5 años, durante la universidad, me caractericé como ser una de las personas que siempre lideraba el equipo de trabajo, siempre tenía iniciativas, siempre proponía. Suena muy diferente siempre decir creativo. Cualquiera puede decir que es creativo, pero demostrar que lo es muy diferente. Fijarnos objetivos. A veces entrevisto chicos con muy poca experiencia o cero experiencia y me dicen, bueno, Alejo, yo me veo aquí a 6, a 1 año, 3 años, siendo líder de un equipo, siendo director de un equipo. Puede sonar bastante motivante que una persona tenga unas ganas de crecer enormemente, pero ¿qué tal si nos trazamos objetivos mucho más a corto plazo, más alcanzables y mucho más realistas? Bueno, Alejo, de aquí a 6 meses me encantaría poder aprender mucho con ustedes. Siento que tengo tal vez desconocimiento en estos temas y me encantaría fortalecerlos. Más allá de hacer un plan de carrera tan amplio. Generalmente ustedes se van a encontrar con esa famosa pregunta, ¿cómo te ves en 5, 6, 10 años, 3 años? Y yo siempre, cuando estaba en la entrevista, respondo, no, en mi caso no tengo un plan tan extenso. Sí tengo claro que de aquí a 1 año necesito reforzar mis conocimientos en esto y esto y me quiero certificar en esto. Tratando de ser mucho más realista. Importantísimo. Claro, porque al final lo que se está buscando con esta pregunta, que todas las preguntas tienen un sentido, es cuál es no solo tu nivel de autoconocimiento y evaluación y análisis del presente, sino hacia dónde te estás proyectando. Porque en base a lo que te proyectes, vas a trabajar esas habilidades y desarrollo y conocimientos en ese aspecto. Entonces, ahí el grado de saber y tener bien detectado qué es lo que quieres es importante. Esos objetivos, ya no tanto a largo plazo, como dice Alejo, a 10, 20 años, que bueno, pueden ser muy lejanos, pero claro, por lo menos tener claros cuáles van a ser nuestros siguientes pasos. Tenerlo muy claro. Muy buen planteamiento. Ahora, también hablamos del tema de límites y es que, chicos, seamos sinceros, no tenemos que ser buenos expertos en todo. Yo puedo tener 10 años en reclutamiento y conocer muchos temas de reclutamiento, pero no tengo 10 años de experiencia en marketing, por ejemplo. Y soy junior en marketing mientras soy senior en reclutamiento. Y eso no es malo. No puedo ser experto y perfecto en todo. Y eso es una de las cosas que sucede mucho en procesos de selecciones, que llegamos con mucho miedo a tener que decir en algún momento de la entrevista, no tengo experiencia, no lo sé, y no está mal, chicos, decir no, porque finalmente lo que también nos está dando a entender a nosotros como reclutadores es que tú como candidato tienes la capacidad de autoevaluarte y saber que tienes falencias de conocimientos o tienes límites. ¿Cuál es nuestra recomendación siempre, chicos, cuando se encuentren con preguntas y ustedes tengan que decir no, no conozco, no sé? La acompañen con una acción. No sé inglés, pero en este momento me encuentro formándome. No sé inglés, pero es mi principal objetivo porque reconozco el valor que eso genera a nivel profesional y dentro de una compañía. Siempre que ese no vaya acompañado de una acción. No, no, cortante, porque simplemente reclutar va a decir esto. ¿No sabe inglés? Siguiente. Ahí está la importancia de reconocer y tener detectadas bien nuestras debilidades y límites, no para reconocerlas y aparcarlas, sino porque si verdaderamente son competencias y habilidades que vamos a necesitar para nuestro puesto de trabajo al que queremos dedicarnos, para que comencemos a trabajar en ellas. Y claro, la diferencia de tener detectada y empezar a trabajar en ella, pues es bastante grande. Así que un apunte a tomar todos. Hay un mito que he escuchado mucho en este mundo de selección
Es que he escuchado a varios chicos que dicen, hey Alejo, cuando yo estoy en un proceso de selección y me preguntan qué oportunidades de mejora tengo o qué debilidades, yo digo, no, ninguna. Por el momento todo está bien. Y es muy común escuchar esto en una entrevista. Más allá, chicos, de que nosotros queremos escuchar por parte de ustedes un listado de debilidades, queremos entender que ustedes son conscientes de que hay falencias, de que no somos perfectos en todo. Porque esto se lo van a encontrar ustedes día a día en una compañía. Para escuchar palabras famosas como feedback, sesiones de one-to-one, que consisten en que nuestro líder o nuestro equipo nos va a retroalimentar frente a cosas muy positivas que hemos hecho, porque el feedback no es solo negativo, pero también por otro lado nos van a decir, hey Alejo, creo que esto lo podrías hacer mucho mejor, o te equivocaste esta vez, ¿qué tal si lo hacemos diferente? Y si yo como candidato desde un inicio muestro esa apertura para entender que no todo lo sé, pues también va a ser mucho más fácil yo engranarme dentro de un equipo de trabajo. Y es la parte importante, ser conscientes de que todos tenemos límites, todos tenemos debilidades, pero la única manera de crecer profesional y personalmente, desarrollarnos, es que nos digan o que seamos conscientes de que tenemos que trabajar en ellas, que no nos ciegue el ego, que no nos dé miedo asumir que tenemos debilidades o puntos más flojos, porque como lo pongamos en un punto que no queramos ver, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. El reclutador, como bien dice Alejandro, no quiere ver que eres perfecto. Nadie es perfecto. La persona que te está haciendo la entrevista tiene también debilidades y límites. Lo que quiere entender es que las tienes detectadas, que estás trabajando en ellas y que quieres avanzar con ello. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que no nos dé miedo decirlas. Acá sí ya algo ya es el tema del ego, chicos. Hay candidatos con miles de años de experiencia, pero muchas compañías dicen, no, prefiero no contratar porque finalmente tiene los conocimientos en muy buen nivel, pero también tiene el ego en tan alto nivel que termina afectando la cultura de trabajo. Y lo que hablábamos al comienzo, también las empresas quieren cuidar su ambiente laboral, quieren construir un buen equipo de trabajo y terminan es contratando más que todo esta frase. Terminan contratando más por carácter, por actitud y finalmente los conocimientos, esas habilidades técnicas, las iremos desarrollando en el camino. Pero no es sencillo desarrollar el carácter. No le puedes decir a Alejo, Alejo, veas un curso para que te tomen las cosas tranquilo y vuelva en una semana. O veas un curso para que tengas iniciativa, porque es que vemos que te falta un poco de iniciativa. No funciona de esa manera, lamentablemente. Pero los conocimientos técnicos se pueden desarrollar más sencillo, mucho más fácil. Puede ser un plan de entrenamiento fijado en 6 meses, en 3 meses. Pero las habilidades humanas vienen muy ligados a lo que hablamos ahora de nuestra personalidad. Y no es que yo no pueda cambiar, sí podemos hacerlo, pero es un cambio que va a tomar tiempo. Y primero que todo es un cambio que necesita yo ser consciente de que necesito hacer ese cambio y quiero hacer ese cambio también. Entonces, no es tan sencillo y por eso las empresas hacen test de personalidad o tienen entrevistas por competencias o tienen varias sesiones con diferentes personas para garantizar de que el candidato se hace match, si es fit con la cultura de la compañía. Así es, totalmente, totalmente. Es algo que evidentemente lleva un desarrollo, tiene un camino más largo, no es algo tan fácil como una competencia técnica, y has mencionado algo fundamental. Solo la vamos a mejorar si queremos mejorarla y trabajar en ello. Nadie nos va a hacer que la mejoremos si nosotros no queremos, porque al final es un cambio importante de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Que nos dé miedo hablar en público porque somos vergonzosos, que no sepamos controlar bien las emociones. Esto no es de un día para otro, pero si somos conscientes de que, por ejemplo, el control emocional y gestión de las emociones nos va a permitir tanto vivir más tranquilamente como asumir factores externos de mucha mejor manera, que eso se extrapola al trabajo y queremos realmente trabajar en ello porque sabemos que nos va a hacer un bien, eso se trabaja. Y eso es lo que va a permitir que pongamos en práctica nuestros conocimientos, porque como bien ha dicho el Alejo, por mucho conocimiento que tengamos, si no tenemos ni la actitud ni el carácter para desarrollarlo, no sirve de nada. Entonces, importante tenerlas detectadas y si de verdad queremos mejorar, trabajar en ello, que merece la pena. Yo creo que merece la pena. Ahora viene también un tema, Fernando, con todo esto de la revolución, la tecnología, revolución 4.0.
todo ha cambiado, socioculturalmente estamos en un mundo muy diferente. Y algo que ustedes van a encontrar es que si comparamos el mundo laboral de hace muchos años y que les tocó posiblemente a nuestros papás y abuelos, ellos trabajan en la compañía en la que encontraron oportunidades de quedarse toda una vida. Y ahí desarrollaban su carrera profesional y si podían morir en esa compañía, ellos felices. Hoy el día laboral es muy diferente y hoy hablamos de que nosotros como candidatos también elegimos dónde queremos estar. Por eso mi recomendación cuando estamos buscando empleo es antes de enviar hojas de vida, que eso lo hacemos, a veces muchas veces vemos una oportunidad y ni siquiera leemos el título ni la descripción del cargo, sino que mandamos hojas de vida locamente porque necesito trabajo, pero no nos tomamos el trabajo de leer el perfil, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los conocimientos, pero sobre todo, pocas veces nos tomamos el trabajo de leer un poco sobre la compañía, cuáles son los valores, cuál es la cultura, qué score, qué referencias tiene en la web de esa compañía, cómo ha sido la experiencia de otros trabajadores. Y finalmente yo también estoy en esa capacidad de decir, hey, me identifico con ese lugar de trabajo o definitivamente no es mi lugar porque sé que dentro de 2, 3 meses voy a estar muy desmotivado. Totalmente, el punto clave en el que tenemos, de hecho, módulos específicos en este curso para trabajarlo. Que todo lo que hagamos tenga un sentido y un porqué. De que si vamos a una empresa, queramos sentirnos identificados y nos dirijamos por un motivo, no solo por trabajo, porque el trabajo va a estar en cualquier empresa, pero tenemos que proyectar dónde nosotros nos vamos a ver satisfechos, con motivación, con ganas de colaborar, de contribuir, alineados con los valores que has mencionado, con la misión de la empresa, con la cultura corporativa. Es que es importante, porque si no el esfuerzo va a ser en vano. Vamos a entrar y a los 3 meses nos vamos a dar cuenta que no, que ahí no queremos estar. Entonces, claro, esa proyección, ese estudio previo es importante, no solo para nosotros, sino para que también la empresa vea esa diferenciación de que nosotros no estamos contemplando esa empresa como una más, sino que la hemos estudiado y hemos identificado que nosotros queremos estar ahí. Importante. Creo que dijiste algo vital, vital, vital. Yo soy muy devoto de Simon Sinek. Simon Sinek tiene unas teorías hermosísimas de la motivación dentro del trabajo. Y él utiliza mucho una palabra y es propósito. Chicos, cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro propósito en nuestra profesión, en nuestra carrera, todo va a cambiar. Toma tiempo, a mí me tomó muchos años entender cuál era mi propósito en una compañía, casi 7, 8 años, en que yo decía, bueno, yo soy reclutador y listo, me puede ser que mi propósito es muy diferente. Y esto responde mucho a la pregunta que nos van a hacer en un proceso de selección y es, ¿por qué contratarte? Y generalmente decimos lo mismo. No es porque tengo las habilidades, tengo los conocimientos o porque conozco su empresa y me encanta. Pero cuando hablamos desde el propósito, desde lo que yo soy como persona y puedo aportar a la compañía, todo cambia. Esa palabra propósito es clave incluso fuera del mundo laboral. Cuando encontramos un propósito a la vida, todo cambia Todo, significativamente. todo cambia. Además, cambia un punto que has mencionado antes y que hemos estado hablando, que es la manera en que afrontamos la entrevista. Nosotros cuando tenemos un propósito claro, tenemos un aporte de valor fundamental. Y nosotros vamos a la empresa no con la necesidad de encontrar un trabajo. Vamos a esa empresa porque elegimos nosotros desarrollar con algo tan valioso como un propósito, que no todo el mundo lo ha encontrado, nosotros sí la tenemos clara, elegimos a esa empresa para que tenga, vamos a decirlo así, entre comillas, el honor de contar con alguien con un propósito tan claro, con unas ganas de contribuir tan claras, y la hemos elegido a ellas porque estamos alineados con sus valores, con su misión, porque realmente nuestro propósito, porque la empresa también tiene un propósito, está en sintonía. Y cuando nuestro propósito va en la misma dirección que el CEO de la empresa, el director de recursos humanos, el director de ese departamento, el match va a ser increíble. Estamos alineados con algo tan importante como un propósito y nos cambia la actitud de enfoque. Me ha gustado mucho, Alejo. Total, finalmente chicos, un contrato laboral es un contrato emocional a la vez. Y esto no somos muy conscientes. Por eso ahora les colocaba el ejemplo de Tinder. Yo en mi charla siempre coloco este ejemplo de Tinder porque cae como anillo el dedo. Cuando empezamos a conocer una persona y tenemos la intencionalidad de tener una relación de pareja, empezamos a hacer preguntas que nos permitan conocer
que esa persona tiene las mismas expectativas. No sé, me invento algo. Expectativas de relación de pareja, tranquilidad, construir una familia. Bueno, yo, por medio de las preguntas, trato de confirmar que esa persona quiere lo mismo y que vamos a hacer un match. Exactamente lo mismo hacer una empresa en un proceso de selección. Empieza a hacer preguntas. Recordemos que si nos vamos con la parte teórica de un proceso de selección, la pregunta es una parte de la metodología de investigación cualitativa que es recolectar información por medio de la palabra, del discurso. Y eso es lo que hacen las empresas, empiezan a hacer un montón de hipótesis del candidato que la van validando mediante pruebas técnicas de personalidad y obviamente durante el espacio de selección, de entrevista como tal. Eso es un proceso de selección. Simplemente es validar qué tanto match hay entre expectativas del candidato, personalidad del candidato y la misma personalidad e identidad de la empresa. Y conocernos y ver que encajamos y estamos en la misma sintonía. Lo has explicado perfecto. El ejemplo de Tinder o de una cita a ciegas me parece increíble. Y además de ahí se pueden sacar muchas cosas, ¿eh? Porque imaginaros que vosotros vais a una cita y la otra persona, la actitud que tiene es como, por decirlo así, ¿vale? No tomarlo al pie de la letra, pero de desesperación, de que quiere sí o sí. Entonces, eso también te echa para atrás. A la empresa también le va a echar para atrás, porque psicológicamente, cuando ofrecemos demasiado o mostramos esa desesperación, la otra parte le echa para atrás. La psicología, la mente funciona así. Entonces, también hay que tener en cuenta, y en este ejemplo me ha parecido espléndido, que lo tomemos así, que sea algo neutro, una conversación en la que nos conozcamos, empresa, candidato, como en una cita, para ver si encajamos tranquilamente, con mucho que ofrecer y con todo lo que podamos también recibir. Me ha parecido muy bueno. Exacto, y mira que acá hablando del tema emocional, el proceso de selección va a despertar un montón de emociones. Chicos, y nosotros como reclutadores somos conscientes. Frente a nosotros, frente al escritorio, si estamos haciendo la entrevista presencial o detrás de cámaras, si es online, sabemos que hay un montón de expectativas. Sabemos que hay un montón de necesidades también. Hay personas que necesitan sí o sí un trabajo y que vienen mucho tiempo sin encontrar una posibilidad. Hay un montón de sueños. Detrás de un candidato también hay una familia, hay una pareja, hay niños, hay hijos. Hay un montón de expectativas y de sueños que nosotros somos conscientes. No se preocupen si se sienten nerviosos al momento de una entrevista. Si están ansiosos dentro de una entrevista. Yo tengo 10 años en este cuento y si me entrevistan mañana voy a estar muy nervioso. Eso es normal. Finalmente, esa ansiedad también nos impulsa a hacer las cosas mejor. Si estuviera tranquilo, pues finalmente iría súper relajada la entrevista y no mostraría interés. La ansiedad es necesaria, sentir esos nervios son necesarios, pero también tratamos de que no jueguen en contra. Dominemos un poco esas emociones, o más bien lideremos esas emociones para que no jueguen en contra durante el espacio. Pero todos los reclutadores sabemos que un momento de entrevista es tensionante porque hay muchas expectativas detrás. Entonces no se preocupen, eso es muy normal y todos lo vivimos, unos más que otros, pero todos vivimos esas mismas emociones. Totalmente, algo habitual que por lo que todos pasamos, queremos ese trabajo, tenemos muchas ganas, muchas expectativas, muchos candidatos con, evidentemente, la búsqueda de trabajo implica también una necesidad económica y depende de la situación, pues evidentemente eso nos puede generar más ansiedad y hay que controlarla en la medida que podamos, liderar esas emociones, que no siempre va a ser posible, pero bueno, en la medida que podamos intentar ir lo más tranquilos, calmados, enfocarlo desde esa conversación. Por eso yo siempre digo que nos enfoquemos y que estemos seguros de lo que vamos a aportar para agarrar esa confianza, esa seguridad y que también podamos nosotros, pues bueno, plasmarlo. Pero sí, están ahí y no os preocupéis, si, como dice Alejo, porque la otra parte lo entiende perfectamente. Total, algo también que nos enseñan los procesos de selección es aceptar el no. Vamos a recibir muchos no, más no que sí, y eso es normal. ¿Qué aprendí de este proceso, chicos? No tomarlo personal. Cuando yo inicié mi vida laboral, que comencé sin experiencia, como todos comenzamos, y me descartaban de procesos, yo decía, no es que soy muy malo, o es que no sé, o es que no conozco, es que hay mejores. No, simplemente no era match para lo que la empresa en ese momento necesitaba. Entonces también entender que ese no
No es contra mí como persona, sino que tenían un candidato tal vez que hacía mucho más con esa cultura, con los conocimientos de la posición, pero no era un ataque personal, no era una crítica personal. Y eso también lo aprendemos a medida que vamos avanzando en esta carrera, que el no nos va a acompañar incluso cuando ya estamos dentro de las compañías. Tengo una propuesta, la presento al líder y me dice, no, Alejo, esto no es viable, ni económicamente, ni culturalmente, es cero. Vamos a vivir con el no. Y esto no me hace menos profesional, no me hace menos persona. Totalmente. El no hay que, hay que aceptarlo así. Hay que verlo no con algo tan negativo, porque sí que lo tenemos, en nuestra sociedad lo tenemos como algo muy negativo que nos impacta y nos afecta, pero lo que dice Alejandro, chicos, el no está en nuestra vida cada día. Y si os estáis dedicando o os vais a dedicar a las ventas, hablar con un profesional de ventas, Muchísimo más. porque ellos ven el no como es un number games. Es un juego de números. Y en la vida prácticamente es esto, es un número de probabilidades. Para conseguir el sí, tenemos que conseguirnos. Entonces, ese number games, que lo tengamos presente también en la búsqueda de empleo, pues que bueno, de cada 10 empresas, pues igual hay 7 nos y 3 sís y ya elegiremos. Exacto, y siempre que tengamos un no, sintamos la libertad de solicitar feedback. El feedback finalmente tiene un propósito de aprendizaje. Un feedback efectivo es que me ayuda a crecer profesional o personalmente. Puedo solicitar feedback cuando me gane de Alejo, esta vez en el proceso de selección no serás contratado, pues puedo escribir, hola, muchas gracias por la información, me podrías dar un poco de retroalimentación o qué faltó para poder ser parte de su compañía. Eso está bastante bien porque me prepara para próximas entrevistas en otras compañías. Acá, chicos, les mostramos un poco cómo es el proceso de selección en general. Esto cambia mucho de acuerdo a compañías, estilos, cultura, pero generalmente todos estos son los pasos que se presentan en un proceso de selección. Los primeros 4 dependen mucho de la compañía, son más bien procesos internos cuando el reclutador recibe el perfil, empieza a hacer la búsqueda, define cómo debe ser el candidato, habilidades, y tengan algo en cuenta que cuando nosotros publicamos la vacante, muchas veces se encuentran un listado enorme de conocimientos y habilidades. No tienen que tener ustedes al 100% esas habilidades. Esto es un deseable, lo que quisiéramos encontrar, pero no quiere decir de que existe el candidato perfecto que es un macho con todo. Y he escuchado muchos chicos decir, Alejo, yo no aplico esa vacante porque es que están pidiendo un montón de cosas. No es que no necesitamos todo eso, eso es lo que quisiéramos encontrar. Pero las empresas también tienen una obligación gigante en desarrollar talento. Entonces, no es solo encontrar un buen perfil, sino que las empresas tienen que capacitar ese perfil. Entonces, la próxima vez que vean una vacante que les llame mucho la atención, apliquen a esa vacante. Así sientan que no cumplen al 100% con todas las habilidades. Ahora, ¿qué le toca al candidato? ¿Cuál es el papel activo del candidato en este proceso? Algunas compañías hacen algo que se llama screening. El screening es cuando yo ya envié mi hoja de vida, el reclutador la revisa y me da solamente una llamadita muy corta por celular, o puede ser una llamada online, y me hace unas preguntas muy específicas. Esta llamada generalmente no pasa de 5 o 10 minutos y es muy directa al grano. Van a ser preguntas que me ayuden a identificar que este candidato sí hace match con la posición. No sé, necesitamos un psicólogo con 3 meses de experiencia haciendo procesos de entrevista para cargos administrativos. Entonces llamo a Alejo y le hago esas preguntas. Alejo, cuéntame un poco, ¿qué profesión tienes? ¿Has entrevistado a perfiles administrativos? Cuéntame un poco cuáles han sido esos perfiles. ¿Cuál es tu aspiración salarial? Eso a veces se preguntan en esta fase. Si todo está bien, avanzamos al siguiente paso, que es la entrevista HR o la entrevista de talento humano. Esta entrevista suele durar 1 horita, 40 minutos, y el propósito de esta entrevista no es tanto identificar conocimientos técnicos, sino cómo esa personalidad se puede mezclar con la cultura de trabajo de la compañía. Entendiendo que todos somos diferentes, afortunadamente yo siempre digo que podemos construir culturas gracias a la diversidad de pensamiento, de personas, de género, de ideas, y esto es lo bonito de ser humano, precisamente la diversidad.
Y la entrevista de talento humano simplemente es eso. Quiero conocerte y ver qué tanto match haces con nuestra cultura. A veces esta entrevista va acompañada de test de personalidad, alguna prueba que la compañía tenga. Y otra cosa, y esto sí chicos es un must, es un deber de todos, hoy cada vez más empresas solicitan que todos tengamos inglés. Hay un tabú detrás de esto, no necesitamos un inglés perfecto, no necesitamos ser un nativo, no necesitamos sonar como un inglés, un australiano, no. De hecho, a ellos ni les interesa. Yo he hablado mucho con norteamericanos que me dicen, Alejo, ustedes son latinos, en mi caso colombiano, sabemos que son colombianos, esa es su esencia y qué bonito que suenen como latinos, porque es su esencia, no necesitan sonar como nosotros. Simplemente el nivel de inglés que necesitan las compañías es que tú puedas dar a entender una idea y que entiendas la idea del otro. Si eso lo logras, tienes un camino ganado gigante. Luego de la entrevista de talento humano siguen entrevistas técnicas. Estas entrevistas son creadas a veces por la misma compañía o ya tienen sus formatos. O simplemente es una entrevista con un líder técnico del área bastante experto. Puedes mezclar las dos, dentro de la entrevista técnica hacen una prueba técnica o tal vez le hacen como un espacio diferentes. Luego, en ocasiones tenemos entrevistas con el cliente, si yo voy a ir a algún proyecto. Esto generalmente entrevista con el cliente se ve mucho más en el área de tecnología, donde la empresa tiene clientes en diferentes partes del mundo y el cliente quiere conocer quién es la persona cercana que trabaja en su equipo. En ocasiones nos piden crear una hoja de vida. Esta hoja de vida se la pasan al cliente también. Y finalmente la oferta y nos hacen ya el proceso de onboarding, todo el proceso de inducción. Esto generalmente es un proceso de selección que podemos encontrar en cualquier compañía con algunos cambios, con algunas cosas de más o algunas cosas de menos. Pues ha estado muy, muy bien explicado a detalle y bueno, creo que esto es súper útil para entender en qué paso estamos, cuál va a ser el siguiente y cómo digamos, hacer o qué hacer en cada uno de los puntos y prepararnos para lo que nos va a venir, que nos van a preguntar. Muy importante ese dato del inglés, que considero que ahí siempre hay mucho miedo. Y al final lo que tú has dicho, ¿no? El inglés es un idioma, que al final el idioma es un código que utilizamos para que emisor y receptor entiendan el mensaje. No tiene que ser perfecto, tiene que servirnos como herramienta para comunicarnos y entendernos. Así que importante ir con eso bien claro, me parece un punto muy bueno. Y sabes que es muy importante con el tema del inglés. Mucha gente me dice, Alejo, estoy pagando un montón de cursos, estoy aprendiendo inglés. Chicos, el tema de inglés, vívanlo, pero disfrútenlo. Pero sobre todo, identifiquen cuál es su manera de aprender el idioma. Algunas personas les va súper bien haciendo cursos formales por su estilo de aprendizaje. Hay otros chicos que tal vez pueden aprender, no sé, con videojuegos, con Spotify, podcast, YouTube, o algunas personas simplemente yendo a cafés donde pueden practicar el idioma. O sea, identificamos cuál es mi estilo de aprendizaje porque no todos aprendemos igual. Así es, y además es que ahora, para cualquier habilidad o conocimiento que queramos desarrollar idioma, lo tenemos súper fácil en el mundo que vivimos ahora con Internet. Podemos charlar con amigos que estén en América del Norte, que estén en Inglaterra, que estén en Irlanda, en Australia, a través de videojuegos, a través de canales como Discord, a través de grupos de Telegram. Se puede hacer a través de aplicaciones móviles gratuitas con interactividad que es divertido, a través de contenido en YouTube con clases. Bueno, hay un montón de maneras para hacerlo y no necesariamente tenemos que gastarnos dinero en ello. Y para todas las habilidades que podamos imaginarnos, hay cursos, contenido gratuito en Internet, está todo, está todo. O sea que tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos. En eso que tú mencionas, y afortunadamente las compañías, y no es común, no piden un certificado de inglés, no piden que tengas como, compruébame que tienes un B2, un C1. Simplemente te hacen una entrevista en inglés. Puede que sea toda la entrevista, puede que sea parte de la entrevista. Entonces, sí, vivan el idioma, disfruten aprender. Cuando aprendemos con miedo, finalmente no estamos aprendiendo. Pero si disfrutamos y aprendemos, la experiencia será muy diferente. Totalmente. Ahora se llega a otro de los temas que también creo que es muy tabú en el mundo de selección. Mucha gente me dice, haces Alejo, yo no utilizo LinkedIn, yo no estoy buscando trabajo, o no resulta nada por LinkedIn, eso es mentira, o he mandado muchas hojas de vida y de ninguna
me llaman. Y bueno, es que detrás de construir una hoja de vida, detrás del LinkedIn, hay todo un arte. Y las hojas de vida hoy en día no son las mismas que mandábamos hace 30, 20, 10 años atrás, incluso hace 5 años atrás. O incluso cuando ustedes busquen este tema en YouTube o en Internet, van a encontrar mucho una palabra que está cada vez más de moda y es la marca personal. Y lo bonito de estas plataformas como LinkedIn, hoja de vida, es que ustedes pueden crear su propia marca personal, su propio sello en estas plataformas que les ayuda a que el reclutador entiendan cuáles son sus intereses, su propósito, ahorita que hablamos de propósito, cuál es tu estilo de trabajo y eso puede generar un clic con algunas compañías desde un primer momento dentro de una hoja de vida. Este tema de LinkedIn prácticamente es un curso completo. Hoy vamos a darles como algunos tips para que ustedes tengan en cuenta de qué podemos hacer y qué no deberíamos de hacer al momento de crear una hoja de vida. Prácticamente una hoja de vida o LinkedIn termina siendo exactamente lo mismo, solo que una es virtual, otra la podemos hacer en Word y la enviamos en PDF. De hecho, LinkedIn nos da una posibilidad de descargar nuestro perfil en PDF y lo enviamos a las compañías cuando apliquemos. ¿Qué contiene una hoja de vida? Datos básicos. Primero, datos de contacto. Mi nombre, puede que no coloque la dirección exacta de residencia, pero puedo colocar la ciudad o el país, el mail de contacto y el número de teléfono. Suena como algo básico, pero chicos, hay muchos candidatos que se descartan simplemente porque no colocan número de celular, lo colocan mal o incluso nunca contestan. Y suena como algo que tal vez sería muy obvio, pero es una de las causas por las cuales menos candidatos se contactan. Y es porque colocan un numerito de más, un numerito menos, y nunca lo podemos contactar. Sucede mucho, sucede mucho. Muchísimos candidatos muy buenos o nunca responden. Los llamamos y el celular siempre está apagado. Entonces, bueno, datos de contacto, súper importante, siempre que sea lo principal. En resumen, salgamos un poco de esa caja cuando hablábamos de ese cliché, cuando nos describimos. Hola, soy Alejo, psicólogo organizacional, proactivo, trabajo en equipo, perfeccionista, comprometido, puntual. Eso lo puede decir cualquier persona. El resumen es, hablemos realmente quién eres tú como persona. ¿Qué valores tienes, qué valores y qué habilidades te identifican y que le pueden dar valor a tu compañía? Puedes hablar de tu profesión, de que te graduaste, hablas un poco de tus habilidades y listo. Si has hecho voluntariados, y esto es algo que casi nunca se habla dentro de los procesos de selección, hay personas que hacen muchos voluntariados o proyectos personales que están relacionados con su profesión y me ayudan, cuando no tengo experiencia laboral formal, a validarla como experiencia. Y esto lo pueden colocar en ese resumen. Y esto es importante porque no tengo experiencia laboral, pero yo estoy haciendo algo que me está validando mis conocimientos o mis habilidades. Si también he hecho práctica durante la universidad, puedo colocar esto. La práctica me ayuda también a desarrollar habilidades. Y este es el lugar para colocarlo. En el resumen podemos hablar 3, 4 líneas, que no sean más de 3, 4 párrafos. Si queremos agregar alguno a nuestro hobby, súper bien, para que sea algo súper conciso. Se dice que para generar impacto, reclutarle las primeras 3 líneas. En ese momento se debe enganchar y debe generar impacto al reclutador. Más de eso, ya sobra. O sea, no es necesario escribir mucho más. He encontrado, me sucede muchísimo, hojas de vida, y estos son una locura, pero es cierto. Hojas de vida de 30, 40 páginas, de personas que ha hecho un montón de cursos y coloca todos los cursos, coloca certificados, fotocopia del ID, de los diplomas, y termina siendo una hoja de vida gigante que un reclutador nunca va a leer. Yo me pongo en la posición de los reclutadores y ellos tienen a veces 50, 60 posiciones que cubrir. Lo que hacen es mirar una hoja de vida directamente. Datos de contacto, resumen, habilidades, experiencia, formación y si no tiene experiencia, tal vez logros y voluntariados. Listo. Eso es lo que es un reclutador. Así es. En habilidades, lo que hablábamos Fernando y yo al inicio, salgámonos un poco del cliché.
No es una habilidad ser perfeccionista, porque todos somos perfeccionistas hoy en día, todos lo decimos en la entrevista. Realmente, ¿cuál es mi habilidad? Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, si yo coloco en habilidades creativo, en esa entrevista van a preguntar sobre esa habilidad. Y lo que yo tengo que decir es cómo he usado esa creatividad. Sea en mi familia, sea en mis amigos, sea en la universidad, sea en un equipo de trabajo, en un equipo de estudio, cómo realmente puedo mostrar que yo soy creativo. Ahí es donde nos encontramos preguntas por competencias o preguntas situacionales, que a veces son un poco difíciles de responder, pero que seguro nos encontramos. Bueno, Alejo, veo en tu hoja de vida que eres creativo. Háblame de una situación compleja que hayas tenido que resolver donde hayas utilizado esa creatividad. Esa es una pregunta por competencia, no tan sencilla que si yo no voy preparado a este tipo de preguntas, me van a dejar totalmente frío sin saber qué decir. Y más si estoy mintiendo en la hoja de vida y coloqué creatividad solo porque suena bonito y llamativo. Formación, podemos colocar formación universitaria, técnica, tecnológica, cursos que he desarrollado, pero siempre tratemos de darle un foco a nuestra hoja de vida. Si nuestra hoja de vida es como diseñador gráfico, que toda nuestra formación hable de ese conocimiento que estoy desarrollando en esa área. Si soy diseñador gráfico, hice un curso de culinaria porque me encanta la cocina, bueno, está chévere, pero tal vez ese curso de culinaria no es necesario colocarlo acá, porque no le da foco a mi perfil. Experiencia, es algo de lo que hablamos ahora, que yo no tenga experiencia formal en empresas, no quiere decir de que yo no tenga nada que mostrar dentro de una entrevista. Si tengo prácticas y he hecho proyectos personales, ese es el espacio para hablarlos dentro de un proceso de selección. Es muy triste, esto sucede en montones, que muchos candidatos sin experiencia llegan a una entrevista de trabajo y se muestran desde el no, desde la desventaja. No lo he hecho, no sé, no tengo experiencia. Y no, todos somos humanos, todos tenemos habilidades, entonces no nos sintamos menos porque no tenemos ese certificado laboral que nos asegura que si tuvimos un año de experiencia en una compañía, sí tenemos algo que mostrar, simplemente lo que exige es conocernos muy bien a nosotros mismos y también hablar de esos proyectos, eso que hemos hecho adicional a nuestra carrera. Sí, no, y además, por ejemplo, imaginémonos que una habilidad nuestra es la resolución de problemas, pero que no la hemos llevado a cabo en una práctica laboral porque todavía no hemos tenido la experiencia laboral. Pero pon un ejemplo de dónde desarrollas la resolución de problemas, porque tus amigos acuden a ti, una situación en la que tuviste que usar esa habilidad de resolución de problemas. Te fuiste de viaje, se rompió el coche, te quedaste sin cobertura, ¿y qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Da una validación que no necesariamente tiene que ser en el puesto de trabajo, sino tiene que validar que vas a estar capacitado para resolver cualquier problema dentro de la empresa. Así que no nos ceguemos en no tengo experiencia. Sí que tenemos experiencia. La vida da mucha experiencia. Demostrémosla. Creo que tú lo resumes de la mejor manera. La vida de por sí nos da experiencia. Entonces no nos mostremos en un proceso de selección desde la desventaja o desde ser incapaz, porque no, si soy capaz. Me falta tal vez esa experiencia, pero eso no quiere decir que no sea capaz de hacerlo, resolverlo. Finalmente, chicos, y siéndoles muy honesto, LinkedIn es una muy buena plataforma para encontrar trabajo. Yo he encontrado trabajo gracias a LinkedIn, pero hay una forma de encontrar trabajo incluso mucho más eficaz, que es crear lazos de contacto. Pues el famoso networking, esos amigos dentro del mundo profesional. Eso lo permite LinkedIn, pero también lo permite por medio de hacer voluntariados, trabajar en equipo, así no vaya a recibir dinero a cambio, puede empezar a generar un nombre y una cercanía con personas que en algún momento me van a decir, ve Alejo, están buscando reclutar en tal compañía, sé que trabajas como reclutar, ¿qué tal si te postulas? Este tipo de contactos termina siendo lo más valioso al final del día. Las empresas generalmente tienen un programa de referidos y genera mucho tráfico de candidatos. Ustedes no se imaginan el montón de candidatos que pasan por esos programas. Y las empresas les dan mucho más valor a estas hojas de vida, porque quiere decir de que un trabajador mío que ya conoce a esa persona me está diciendo, ahí esta persona, yo ya la conozco, confío que va a ser un buen match para esta compañía.
No Ahí creemos está. que sea necesario, pero ser amigos en la red profesional es muy importante. Es fundamental, sobre todo para ese punto que has mencionado, es esa seguridad de que esa persona ya viene recomendada y en cierta manera nos están validando esas capacidades. Y no tenemos esa incertidumbre en un proceso de selección de estar haciendo una entrevista o un proceso de selección con alguien que no conocemos y que, queramos o no, siendo sinceros, siempre vamos a tener esa incertidumbre porque no sabemos realmente quién es. Entonces, claro, las empresas lo valoran muchísimo y la red de contactos es fundamental trabajarla. Ahora, mucha gente se pregunta entonces, Alejo, ¿tengo que agregar a toda la gente que veo en LinkedIn? No, de hecho, tampoco es tan beneficioso agregar a la primera persona que me aparece y la contactar. Primero, tratemos de agregar a reclutadores y sobre todo reclutadores que trabajan en esas compañías en las que yo quisiera estar. Eh, y podemos stalkear un poco sus perfiles de vez en cuando. Está bien que usted les escriba, pueden escribirle, hey Alejo, vi que publicaste una vacante de programador de software, yo soy programador, tengo esta experiencia o me encantaría ser parte de la compañía, puedo enviarte mi hoja de vida. O sea, ese tipo de contacto un poco más personal también lo pueden hacer. No está mal visto dar ese paso, de hecho es muy positivo cuando la gente tiene esa iniciativa y te escribe. Entonces agreguemos gente que consideremos que dé valor y que hace parte de nuestra industria, nuestro foco profesional. Si yo soy psicólogo y quiero trabajar en el área de tecnología, bueno, puedo agregar gente de la tecnología. Tal vez no tiene tanto sentido si agrego a gente por el área de la actuación. Tanto un ejemplo. Entonces, por eso siempre les digo que nuestro perfil profesional siempre tenga un foco. De hecho, las publicaciones que ustedes hagan en LinkedIn, que tengan el mismo foco. Ustedes pueden lograr algo muy, muy bueno en LinkedIn y es generar contenido. Si les encanta escribir artículos, así no sean los mejores escribiendo, los expertos en escribir, pueden hacerlo. Si no se sienten cómodos, pueden compartir contenido de otras personas, obviamente dando el crédito, pero que también ese perfil esté en movimiento, genera tráfico y va a permitir cada vez como estar más debajo de la lupa de los reclutadores. No solo conseguimos trabajo con crear mi perfil y listo. Es un perfil que tenemos que trabajarle. Yo también digo darle un poco de amor a ese perfil de LinkedIn, colocarle nuestro sello, que lo que publiquemos también nos identifique a nosotros. Y poco a poco, como TikTok tiene sus TikTokers, YouTubers, Instagram también tiene sus influenciadores. Sucede algo similar con LinkedIn. Quienes se mueven mucho en LinkedIn empiezan a generar un nombre dentro de su área y esto hace que sean referentes técnicos porque son buenos en lo que hacen. Y esto finalmente va a dar un valor gigante, chicos, a su experiencia y esto es algo que depende de nosotros, no depende de nadie más, solo necesitamos internet, un computador y empezar a generar contenido. Así es, así es. Una oportunidad increíble la que tenemos con LinkedIn y que desde luego lo ha explicado Alejo perfectamente, el por qué debemos cuidar ese perfil y bueno, estar activos ahí para que nos tengan en esa lupa. Muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que ha sido, bueno, todo lo que nos ha enseñado, todo el proceso, creo que estamos ya ganando, ya hemos ganado toda la seguridad que necesitamos. Y ya con esta frase que nos dejas, cuéntanos un poquito. Total, chicos, con esto yo creo que resumimos perfectamente todo lo que hablamos durante este espacio. Antes de un proceso de selección, no es necesario que vayan a Google a preguntar qué es lo que tengo que hacer en una entrevista. Más bien, preguntarnos a nosotros mismos cuál es mi objetivo profesional, quién soy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis valores, dónde quiero estar a nivel profesional de aquí a un largo o mediano plazo. Y eso nos va a ayudar a ser más competitivos en un mundo aún muchísimo más competitivo, donde hay muchos profesionales todos los días buscando oportunidades laborales. No hay nada más bonito que sentarnos en una entrevista y encontrar que tenemos al frente a otro ser humano demasiado auténtico. Y eso es lo que valoramos en un proceso de selección. No queremos al candidato perfecto. Y bueno, chicos, no, para finalizar es eso, no existe la perfección y no buscamos la perfección, busquemos ser auténticos, que eso es lo que valoramos dentro de un proceso de selección. No. Bueno, Alejandro, creo que ha sido una masterclass absolutamente excepcional, que nos ha dado muchísima seguridad, muchos tips, muy útil y te agradezco muchísimo que hayas venido, participado aquí, que sin duda ha sido de gran, gran valor. Sí, Fernando, muchísimas gracias por la invitación y bueno, finalmente estamos para apoyarnos como profesionales en este mundo.
Totalmente, totalmente. Y para contribuir con todos aquellos que están en búsqueda de empleo, en búsqueda de sí mismos, de su conocimiento. Así que un placer enorme contar con profesionales de tu talla que sin duda con tu experiencia nos has aportado muchísimo. Muchas gracias, Alejo, y un abrazo enorme. Un abrazo, cuídate.